Información, noticias, entrevistas, opinión, análisis, sin filtros, sin censuras. El mundo hoy, con Lourdes Subieta. Queridos amigos y seguidores, qué bueno que están acompañándome. Hoy en materia de política internacional resalta la renuncia del primer ministro del Líbano y con él la de todo su gabinete. Era una noticia que esperábamos mucho a la tremenda crisis que atraviesa el Líbano. Tenemos una crisis económica importante, la crisis que se ha desatado por el COVID-19 y por supuesto la crisis política que hay que ser honesta, tiene décadas. Sobre este tema conversé con Marwan Soto. Marwan Soto es un experto en temas del Medio Oriente y esto fue lo que me dijo. Bienvenido, Marwan, qué bueno tenerte en el programa. Gracias, muchas gracias. ¿Te sorprendió la renuncia del primer ministro libanés? No me sorprende la primera renuncia. A ver, si tenemos que entrar un poco en el contexto, es natural que ahora pensemos en que nuestro contexto, a la hora de hablar del Líbano, se refiera particularmente a la explosión de la semana pasada. Sin embargo, nuestro contexto es mucho más amplio. Nuestro contexto, no solo de la explosión, sino de la renuncia, tenemos que pensarlo no solamente en los términos de la crisis libanesa, la crisis política libanesa, que se ha cultivado honestamente a lo largo de décadas y que tiene su punto más álgido quizá en octubre del año pasado, cuando empiezan las primeras protestas en contra del primer ministro Hariri. El primer ministro Hariri tiene que enfrentarse a una serie de protestas que en ese momento, antes de COVID, obviamente antes de explosión, reclamaban que había una tasa de desocupación brutal, donde había una especie de tradición política endogámica, donde al final las élites políticas llevaban de alguna manera poblando todo el escenario público libanés, y que aparte se estaban inundando de unos escándalos de corrupción que ya eran absurdos, ¿no? Donde al final ese era el caldo de cultivo para lo que ya estamos viendo ahora, no solamente con la devaluación del 80% de la moneda libanesa, con una tasa de desempleo que va pasando del 25 al 35, ¿no? Llegamos al 50%, y al final somete al país a una crisis en la que está además el tema del coronavirus. ¿Qué es lo que pasa con la explosión? La explosión en realidad es el ejemplo perfecto de la disfuncionalidad libanesa. ¿Por qué? Porque al final si estamos refiriéndonos a que había, más allá de si hay alguna otra cosa que seguramente nos podrán dar las investigaciones. Estamos hablando del abandono absoluto de una bodega con un material que no tendría que haber sido abandonado. Entonces la negligencia era evidente, sin importar todo lo que pueda rodear esa negligencia. ¿Por qué relaciono las protestas de octubre del 2019 con lo de ahora? Porque tras las protestas de octubre de 2019, el primer ministro Hariri se ve obligado también a dimitir. Y es entonces donde, tras muchas negociaciones increíblemente complicadas, llega el ya no actual primer ministro. Correcto. Que acaba de presentar su renuncia, junto con la de todo el gabinete. ¿Por qué la de todo el gabinete? Porque al final está forzado todo el resto del gabinete, que aparte ya habíamos perdido a cuatro ministros en los últimos días. Tenemos que recordar que el ministro de Relaciones Exteriores renuncia 2 días antes de la explosión. Posterior a la explosión tenemos Medio Ambiente, Información y Justicia. Es decir, que hay un momento en el que ya era imposible sostener la misma figura del primer ministro. Que no duró nada, porque este gobierno se estableció en enero, ¿no? Sí, después, y piensa que se establece en enero después de la renuncia de Hariri. Es decir, que la renuncia no necesariamente resuelve mucho. Correcto. Es necesario, no es sorpresivo, pero tampoco resuelve. Por eso insisto en la idea del contexto, más allá de la explosión. Porque es a partir de ese contexto donde quizá tengamos que empezar a entender o a tratar de entender un poco qué es lo que está sucediendo en Líbano. Porque ese contexto es el contexto de la disfuncionalidad de un Estado que deja de funcionar como Estado. Desaparece el Estado en el momento en el que el Estado mismo es incapaz de cumplir sus propias funciones, la más básica, dar seguridad. ¿Cómo es la seguridad? De entrada, no poniendo una bodega de 3.000 toneladas de un explosivo en medio de una zona. Pero ¿por qué ese gobierno tiene esas características, Marwan? Ahí está parte de la disfuncionalidad del gobierno libanés o del Estado libanés en general. La política libanesa tiene muchos de los rezagos de toda la política mediooriental. ¿Qué quiere decir esto? La incapacidad en general de la política mediooriental de disociar los elementos religiosos de los elementos civiles. Y pero eso no se solucionó después de la guerra civil, después de los acuerdos de los 15 años de la guerra civil. No, de hecho todo lo contrario. El sectarismo de la sociedad libanesa es una de las características de la sociedad libanesa. La guerra
guerra civil, cuando tratamos de ver cuáles son sus causas, como casi todas las guerras civiles, y si queremos situarla en términos más para esta generación, podemos pensar en la guerra civil siria, donde al Ujú. final se van uniendo muchos elementos que y ni siquiera en un momento eran los detonadores, pero se transforman en el recurrente. ¿Qué quiero decir con esto? La guerra civil libanesa tenía a la minoría maronita, Ujú. tenía a las facciones palestinas, tenía después la entrada de las facciones de Israel, luego tuvo la injerencia por parte de la dictadura de Hafez al-Assad, del padre de Bashar al-Assad, Sí. desde Siria, de manera que todos los componentes regionales empiezan a situarse en un conflicto que de 75 a 1990 destruye absolutamente el Líbano. Como resultado de la guerra civil libanesa, tenemos desde las inmensas cantidades de muertes, la destrucción absoluta del país, la migración más brutal que uno podría llegar a imaginar en ese momento, al Ujú. punto en que podríamos incluso afirmar que hasta la fecha, Líbano es de esos países donde tienen a más gente viviendo fuera del Líbano que dentro del Líbano a Correcto. causa de esa misma guerra. Ujú. Y al mismo tiempo tenemos la incorporación o el reforzamiento del Hezbollah, de las milicias chiitas, que al final tiene una relación directa con Irán, Ujú. como resultado de la guerra civil libanesa. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la guerra civil del Líbano también vimos la llegada del Ayatollah Khomeini a Irán. Correcto. A los 4 años, a partir de la llegada de Khomeini, empiezan a crecer todas estas fuerzas ¿Por qué? ¿Por guerrilleras, qué en el milicias. Líbano? ¿Por qué esa influencia de la revolución islámica iraní en el Líbano? ¿Por qué el Ayatollah Khomeini se convierte en una figura referencial en el Líbano? Mira, yo creo en todo el mundo. Yo he insistido mucho que si queremos buscar los momentos definitorios de la historia política mediooriental, tendremos que pensar sobre todo, aunque obviamente está la creación del Estado de Israel como punto clave para poder entender las distintas confrontaciones y beligerancias de Ujú. Medio Oriente, el otro gran punto es la Revolución Islámica de 1979. A Correcto. partir de la Revolución Islámica de 1979, podríamos también definir el gran parteaguas de la historia política mediooriental del siglo XX y del siglo XXI. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento no solamente se resuelve de cierta manera ciertas disputas sí religiosas Ujú. en cuanto la minoría chía logra obtener un Estado que desde hace 13 siglos no había obtenido contra la preponderancia de la vertiente suní del Islam. A partir de que se logra tener el Estado, un Estado chía, se empiezan a buscar las distintas ramales que podían extender la zona de influencia del islamismo chía. Y eso dentro del entorno de la ocupación israelí en Palestina y la creación del Estado de Israel. De manera que el Líbano se transforma en un perfecto escenario geopolítico de entrada por su misma posición, por sus propias fronteras, y porque además tenía hacia el norte en Siria un gobierno que sube a principios de los 70, un gobierno chía en un país suní, de Sí. manera que se establecen los vínculos naturales desde Siria para poder reforzar su posición en Líbano contra la posición suní que también priva en la región. Mm. Entonces, a partir de eso, la guerra civil libanesa logra estratificar ciertas secciones de su propia política con una serie de acuerdos que al final retratan la disfuncionalidad que es resultado de un intento de funcionalidad que no necesariamente salió muy Mm. bien. A partir de la guerra civil siria, libanesa, perdón, más por convenciones, aunque después se ratifica dentro de la siguiente constitución libanesa, se establece que, por ejemplo, el primer ministro fuera un musulmán suní, mientras que el presidente fuera maronita. Marinita. ¿No? A partir de eso da la impresión de cierta secularidad dentro de la política libanesa. Solo que esa secularidad a lo largo de los años se fue rompiendo y nunca fue posible, también en gran medida gracias a la ocupación siria sobre el Líbano, que termina en 2005. 2005 es también el año en el que se asesina al primer ministro Hariri, es decir, el padre del primer De ministro que Saad, renunció de el año Saad Hariri. pasado. Ujú. Es decir, que aquí ya podemos ver cuáles son ciertos elementos donde la influencia externa, donde la endogamia política termina por una red de disfuncionalidad donde la corrupción es lo que prevalece dentro de la política libanesa. El resultado de la explosión es parte de esa disfuncionalidad, el abandono del Estado, las redes de corrupción y una imposibilidad de poder llegar a ciertos consensos políticos. Y ese es el escenario que nos debe de preocupar ahora.
La salida del primer ministro junto con todo su gabinete, con todo y que ya llevábamos 4 ministros en los últimos días que habían renunciado, son naturales para poder darle una válvula de escape a la situación libanesa. Cuando tienes no solamente la explosión, sino la explosión en medio de una crisis política, tienes una crisis económica que ha llevado a un gran porcentaje de la población libanesa a situarse por el umbral, abajo del umbral de pobreza, donde al final tienes un problema ya de miras alimentarias dentro de la sociedad libanesa, donde no tienes la seguridad necesaria, eso está claro con la explosión, donde al final también hay una crisis política y social a partir de que se transforma Líbano en uno de los principales receptores de los refugiados que huyeron y que siguen huyendo de la guerra civil siria, donde también podemos ver el enlace con la dictadura de los Assad. Al final resulta que nada en el país funciona. La válvula de escape puede permitir tener cierto respiro, pero ¿cuál es el problema? Que no sea suficiente. Eso te iba a decir, ¿cuál es la válvula de escape? Dimite el gobierno, dimite el primer ministro, con él todo su gabinete. ¿Qué viene ahora? ¿Eso significa que se van ya del gobierno? No, ¿verdad? No necesariamente tienen primero que presentarla. Entiendo que justo después de que se hace el anuncio se estaba yendo a las oficinas del presidente Aoun a presentarla y a partir de eso volvemos a Square One pensando en dónde nos encontrábamos tras la renuncia de Hariri. Octubre. Solo que tenemos Regresamos que seguirle. a octubre de 2019. Solamente que en octubre de 2019 no teníamos explosión, no teníamos devaluación ¿Pandemia? del 80%, no teníamos pandemia, no teníamos crisis hospitalaria. Ya estamos Entonces, peor. un 2019 con esteroides. El problema de eso es que al mismo tiempo las razones de la crisis política libanesa de hoy, de 2019 y de los años anteriores siguen siendo las mismas. Al final, mientras no se logre, y eso no hay ningún elemento ahora para pensar que se pueda lograr, romper los esquemas y las raíces de la disfuncionalidad estructural de la política libanesa, la válvula escape puede darnos unos días, pero tampoco hay muchas miras a que algo cambie. ¿Cuál es la primera raíz? Sin duda el Hezbollah. El Hezbollah como una fuerza armada que sí está patrocinada por Irán, que sí es un grupo terrorista, que sí es una banda de criminales, pero que al mismo tiempo, sin ser excluyente, sí es una fuerza política con representación popular. ¿Cómo entonces Sin embargo, escuchábamos eso? cómo interpretas, Marwan, esas protestas de estos días donde precisamente allí frente al Parlamento las personas que estaban protestando en Beirut gritaban muerte abajo Hezbollah, abajo Hezbollah. ¿Cómo tú interpretas eso? Con gran temor, la verdad, porque me recuerda algo que ocurrió hace 10 años, que son las primaveras árabes. Sí. No puedo no pensar en las primaveras árabes. No solamente protestaron, tomaron algunos ministerios, entraron a algunas oficinas de algunos de los ministerios y a los cantos de las protestas decían algo que lo hemos escuchado en la región Noráfrica, Medio Oriente, desde el inicio de las primaveras árabes, donde se pedía que se cayera el esquema de gobierno. Túnez, ¿no? Así empezamos en Túnez. Así fue en Túnez. Empezamos en Túnez. Así empezamos en Túnez y Túnez es la particularidad de las primaveras árabes. Sí. Las primaveras árabes, yo insisto en que quizá dejemos de ver a Túnez como el referente, porque nuestro referente, el resultado, es en realidad Líbano, Libia, Líbano ahora en este momento, sí. Egipto y sobre todo Siria. Y también un poco podríamos pensar en Irak. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final el espíritu de las protestas, de forma natural, tiene un tinte absolutamente antipolítico. ¿Por qué? Porque la política ha sido disfuncional. El único problema, y esa es la gran enseñanza de las primaveras árabes, es que al no poder plantear y no tenerla, porque no la tenemos, ya lo vimos con las primaveras árabes, no tenemos una opción política. El grito antipolítico, sin la opción política que le pueda hacer par, tiende en la historia medio oriental, en la historia reciente, a transformarse en un caos. Y el caos a mí es lo que me preocupa. Con esto no quiero decir, y no se puede entender así, que estamos bien ahora. No, está fatal. Se logró la destrucción absoluta del Estado en Líbano, gracias al mal manejo político. Pero cuando la resolución de eso es la antipolítica, cuando lo que urge es hacer política de verdad, y sin la opción de con quién hacer esa política, estamos en un verdadero punto de vulnerabilidad. Estamos peor. ¿Qué lectura le das tú? Debes haber visto el video cuando la visita del presidente Macron, del presidente de Francia a Beirut, la gente pidiéndole a Macron
eh, haga algo por nosotros, incluso algunos sectores pidiendo que Francia tome otra vez el control del Líbano por al menos 10 años para solucionar los problemas. ¿Cómo lo ves tú, Maruán, eso? En Medio Oriente tenemos la desgracia desde mediados del siglo XX en ser incapaces de salir de una espiral constante de nuestras propias desgracias. Podemos verlo un poco dentro de algo un poco más amplio. Cuando cae la Unión Soviética es el momento de auge del islamismo político. Es decir, que ante la imposibilidad de poder tener una solución política real, civil, cívica y demás, terminamos siempre reciclando nuestras características más conflictivas. Y puedo entender muy bien la reacción hacia la petición hacia Macron. También hay que recordar que por ahí de noviembre, diciembre del 2019, los cánticos lo que pedían era un gobierno tecnócrata ante la imposibilidad de poder tener políticas públicas que dieran resultados eficientes. El problema es que eso, si se puede entender, no necesariamente resuelve absolutamente nada. Absolutamente nada, nada. La necesidad del acercamiento internacional es inevitable, y eso es inevitable en todos los países, en México, en Medio Oriente, todos los países que han logrado construir esquemas donde de manera interna somos incapaces de resolver los propios problemas estructurales, justicia, legalidad y demás. Se necesita que haya participación internacional. Eso lo aprendimos después de la Segunda Guerra Mundial en todo el planeta. Se nos ha olvidado y quizás sea momento de recordarlo. El único problema es que ahí se meten los factores endémicos de la política libanesa, donde al final se puede necesitar la participación de Francia, como se puede necesitar la participación de muchos otros países que, si quieres, en los términos más prácticos han ofrecido una ayuda en verdad increíblemente positiva para la reconstrucción de una ciudad que tiene la mitad de ellas ruinas después de esta explosión. El problema es que poder meter esa participación sin la salida, particularmente del Hezbollah, de la esfera política, es imposible. Pero ¿cómo sale Hezbollah? Hezbollah, ¿cómo puede salir de la ecuación política, Maruán? No tengo idea. No tengo idea, y quien diga que tiene idea estará mintiendo absolutamente, porque se trata de un factor endémico tan arraigado que forma parte de la misma política libanesa, de manera en la que, por ejemplo, pensamos en la dimisión del ahora primer ministro, cuando ese es un gobierno respaldado por Hezbollah, y cuando pensamos en qué pasa con el general Aoun, bueno, presidente Aoun, que está en funciones y se mantiene como una especie de equilibrio del gobierno, al final cualquier tipo de investigación que se dé o de reestructuración que no contemple a la parte política del Hezbollah, sí tiene cierto pronóstico negativo, porque hay una parte del Hezbollah que está tan metido dentro de la población, que no son necesariamente las calles, que nos tiene también que preocupar, porque estamos hablando de una sociedad de la irreconciliación. No hay ningún país que se logre construir después de un desastre sin la reconciliación. Se intentó ya hacer una reconciliación después de la guerra civil con la ley de amnistía. Sí. ¿Cómo llegamos a ese punto? No lo veo, no sé cuál puede ser la receta libanesa ahora. Lo que sí puedo saber es que me preocupa mucho cuáles son los caminos que se puedan tomar a partir del resultado de las primaveras árabes, donde la urgencia y necesidad de cambio, sin opción de cambio, sitúa a los países en el limbo. ¿Por qué? Porque en el limbo quienes se aprovechan de él son las facciones más radicales, las facciones que tienen menos pudor, las facciones que no tienen problema en poder hacer atrocidades y medias y en ponerse y aprovechar las situaciones de vulnerabilidad para ganar provecho político de ellas. Eso lo hemos visto en todos los países que pasaron por las primaveras árabes. Maruán, ¿cómo ves a Israel en todo esto? Jugando el papel que tiene que tomar hasta este momento. Tenemos que recordar también que ya incluso unos días antes, 2 días antes de la explosión, y eso lo vimos también en las primeras horas antes de que supiéramos qué es lo que había sucedido el día de la explosión, se apuntaba a la posibilidad de que Israel hubiera tenido algún tipo de involucramiento dentro de la misma. Sí. Y esto porque 2 días antes ya se había tirado un ataque sobre posiciones, aparentemente el Hezbollah, dentro de las fronteras sirias. Es natural que al final se puedan pensar en este tipo de teorías. Si pensamos un poco, nos situamos dentro de la participación de Israel dentro del conflicto, sobre todo al sur de Siria, hay una cierta injerencia natural por la forma en la que se han extendido las redes del Hezbollah, que representan un peligro, sí, para Israel. El problema es que en este momento tenemos que quizá darnos cuenta que este gran paraguas que es hablar de Israel y Palestina, en este momento es un gran paraguas que no es el que más, al menos a mí, me preocupa. Obviamente con Medio Oriente tenemos que pensar que nuestra capacidad de análisis no es de semanas, no es de meses, ¿no? Es de horas.
de horas. Y las cosas siempre pueden cambiar y eso Sí. dificulta muchas veces entender Medio Y Oriente. hacer una Muy, proyección de muy qué difícil. podría pasar, es muy difícil. Sí, de entrada yo he partido casi siempre de que cuando alguien hace proyecciones a largo plazo en Medio Oriente está siendo un perfecto irresponsable. Y creo que hay que cuidar la prudencia en eso. Esa prudencia obviamente es muy difícil cuando hablamos del escenario Palestina-Israel, pero si queremos referirnos al caso libanés, también tenemos que reconocer cuál es la participación de Fatah en el inicio de la guerra civil libanesa. Tenemos que pensar también en la masacre de Sabra y Shatila, donde sí había relación de Israel, pero con las falanges cristianas Ujú. dentro del Líbano. Sí. Es decir, los componentes pueden ser más indirectos que directos. Esos componentes indirectos se tienen que evaluar día a día y conforme va pasando el tiempo. Hacer una proyección en este momento no necesariamente va a ser responsable y en el caso libanés creo que hay una cosa mucho más complicada que trato de ejemplificar a lo largo de las distintas pláticas sobre la explosión. En caso de que se confirme con unas investigaciones de las cuales va a haber muchísimas dudas por la propia opacidad del sistema libanés, y esa es una de las razones también de los llamados a Macron, para tratar de que haya una participación de otro país, porque no hay manera de confiar en los No hay resultados de las confianza en las investigaciones. No hay manera. instituciones. No hay confianza y no hay manera de tenerla. Ahí podría haber uno de los grandes elementos. Pero en este momento, pensamos en la explosión, si se confirman las razones de la explosión que nos llevan a la negligencia y demás, sí podríamos afirmar también el resto de las cosas y tratando de aterrizar a tu pregunta. Líbano no necesitó ni al Hezbollah ni a Israel para la explosión. Su propia incompetencia del gobierno fue suficiente para destruir. Esa misma incompetencia es a la que nos enfrentamos en este momento. ¿Quién quiere participar en política en el Líbano? Siempre escuchamos más o menos los mismos nombres, ¿no? El Sí, mismo, totalmente. el mismo Saad Hariri decía que él no estaba muy interesado y le tocó, pues, por ser hijo de quien es. ¿Quién quiere participar, Maruán, en un escenario como este? Por eso insisto en tratar de ver el espejo de las primaveras árabes, porque cuando al inicio de las primaveras árabes pensábamos que las calles querían participar en Pero política. es que sin estructura política la calle no puede gobernar, ¿o no? No existen las No calles en ese modo existe. político, no Exacto. existe. Esa es la gran confusión de las primaveras árabes, que lo podemos ver al paso del tiempo. Los reclamos, sobre todo en una población joven, eran incuestionables. Si nos vamos al caso sirio, que es el que más conozco por razones de familia, a ver, la corrupción, la violencia, la violación de derechos humanos, una dictadura, a ver, nadie puede ponerle un positivo a ello. Mm. Entonces el reclamo es natural, tan natural como son las protestas del Líbano desde octubre hasta hoy. El problema es que la calle, cuando no se puede transformar en una estructura política que Así pueda es, sentarse a negociar, es decir, hacer política. La hacer política es política. negociar y es Ujú. negociar con quien uno no está de acuerdo. Uno no tiende a discutir con quien está de acuerdo, uno discute con quien no está de acuerdo. Es así. Es decir, que esa calle tendrá que ponerse a discutir con la clase política, la élite política libanesa, en la que también está metido el Hezbollah, en el que también están metidos los falangistas, en el que también están metidos los sunitas. Entonces, cuando no se traduce la calle en eso, yo te podré decir, mientras no aparezcan liderazgos como no aparecieron en la gran mayoría de los países árabes después de las primaveras, tenemos un mal pronóstico. Eso te iba a preguntar, Maruán, ¿hay alguna figura que tú rescates de todo este proceso que podría hacer de figura de unión nacional, No digamos, en este para momento, salir de esta crisis? ¿Hay algún nombre, alguna persona que podría no en quizás este momento. servir para la unidad? No. No, no, no en este momento. No en este momento. Hay un ejemplo también de esta cierta ingenuidad con la que corrimos mi generación y la generación de hacia abajo en las primaveras árabes que se ve en el caso libanés. Con las protestas de 2019, mientras las calles se llenaban de gente y había cierto espíritu, porque el fantasma de la guerra civil siempre va a estar en Líbano. Ujú. Recuerdo mucho unas imágenes que corrieron por todos los medios de un pequeño, un niño, niña, que estaba llorando y le empieza a la calle a cantar una canción que es popular en Estados Unidos, entiendo que se llama Baby Shark. Ujú. Entonces, bueno, eso sonaba muy emotivo. Bueno, eso que es muy emotivo, eso no es política. Y eso que es muy emotivo, que suena increíblemente conmovedor, es también un ejemplo de la ausencia de las figuras políticas, porque no hay nadie que pueda en un terreno intelectual, político, civil, pasar de la canción, pasar del grito. Todos nos conmovimos, por ejemplo, con las protestas que llegaron en Líbano incluso a juntar una red de 170 kilómetros de gente sostenida de los brazos en protesta de la élite política libanesa. Ok, 170 kilómetros de gente unida por los brazos no hacen liderazgo y de hecho ejemplifican la ausencia de un liderazgo político.
Mario, en esa descripción que tú estás haciendo de esa situación la vemos también en algunos países de América Latina, que no quisiera irme para allá porque estamos hablando desde el tema libanés, pero sí, imágenes que conmueven, pero que no cambian estructuras políticas por esa crisis de liderazgo. Finalmente te quiero preguntar algo, Maruán. ¿Cuál es tu opinión con respecto a cuál debe ser la posición de países como los Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra en esta situación del Líbano? Mira, en el caso de Estados Unidos, creo que más allá de mi postura lo ha dejado clarísimo la administración Trump. Creo que es difícil pensar en muchos, muchos años, quizá desde Carter hasta acá, en una administración que entienda menos Medio Oriente que la administración Trump. La administración Trump, más allá de filias políticas o animadversiones políticas, ha logrado salirse absolutamente del papel que podía tener en Estados Unidos. Hay un gran malentendido en relación a Estados Unidos y Medio Oriente, en general en el planeta, pensando que es Estados Unidos el gran ingerente dentro de la política medio oriental. En realidad no, de hecho Estados Unidos entró tarde a la política medio oriental, entró tarde porque en principio logra entrar gracias a que estaba fuera de ella, sobre todo en relación a Inglaterra, Francia y Rusia, la Unión Soviética. Para tratar de, cuando se trata de acercarlo como un posible interlocutor, un mediador de las distintas partes. A partir de eso su injerencia sube, 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 sube. Se hace sí predominante. Se sitúa en una especie de guerra fría medio oriental. Y la administración Trump logra salirse absolutamente de cualquier tipo de participación, desde las acciones en Israel con el cambio de sede de la embajada, Sí, la salida del pacto nuclear con Irán, y quizá eso nos podría explicar algunas de las cosas. El pacto nuclear con Irán no sale porque era bueno, de hecho sale porque era malo. O sea, la necesidad de su participación era porque se necesitaba, urgía algo que regulara un terreno muy peligroso. claro, claro. En el momento en el que se sale, se le da se abre la puerta, que ya la tenía bastante abierta, no solamente a Rusia, sino también a China. Entonces, cuando pensamos en el caso libanés y queremos ver quiénes son los grandes actores internacionales que van a participar, está sin duda, puede haber cierta influencia de Rusia, pero está más ocupado Rusia en otras cosas. Y lo Exacto. que se está haciendo en realidad es abrirle la puerta a China en la reconstrucción que es urgente. Parte de la relación de Macron hacia su visita tiene que ver con esto, para tratar de poner cierto pie antes de que alguien lo ponga, sobre todo porque Estados Unidos decidió salirse. No solo sacar el pie, sino sacar el pie, sacar la cabeza, irse muy lejos de ahí. Sí. Entonces, en este momento es muy complicado, y más por el periodo electoral de Estados Unidos, pensar que pueda tener alguna participación con cierto grado de legitimidad dentro del acomodo libanés. Que China entre en la ecuación, ¿qué te parece? Me preocupa que entre China porque al final, más allá, insisto, y hay que tratar de leer las cosas fuera de posturas ideológicas. Ujú. El tratar de darle un solo peso a una zona que necesita equilibrio, es decir, varios pesos, ha sido una de nuestras grandes tragedias en Medio Oriente. Ya sea en su momento la Unión Soviética, ya sea después Rusia, si queremos ir al caso sirio, en el momento en el que Estados Unidos quita su participación y le da la bienvenida a Rusia, al final el equilibrio se rompe de cualquier manera, cualquier tipo de equilibrio. Entonces, si queremos incorporar a otro elemento, que es el elemento chino, con ciertas políticas comerciales, ciertas políticas de expansión, al final, sin importar la filia, estamos diciendo queremos que solo haya un equilibrio chueco, una balanza que esté chueca. La balanza chueca no es equilibrada y Medio Oriente cada vez más necesita cierto equilibrio. Maruán, para finalizar, cómo amanece el Líbano mañana? En la mayor incertidumbre que quizá haya tenido. Tenemos que pensar que en el caso del gabinete de Hariri tomaron en verdad muchas, muchas, muchas semanas, creo que fueron un par de meses, lograr tener que se estableciera un aparato de gobierno. E insisto, como dijimos al principio, no teníamos ninguna de las variables que tenemos hoy. Es Mm. decir, que pensar en la posibilidad de un gobierno que se pudiera formar pronto es prácticamente imposible. Al mismo tiempo, soy muy reservado a la idea de que hay mucha gente que dice que este es un escenario que podría regresar a la guerra civil. Y hay algo importante que aclarar aquí. El fantasma de la guerra civil libanesa siempre va a estar ahí, pero no necesariamente nos encontramos en una posición en la que eso pueda suceder. Es decir, que sin necesidad de llegar a ese escenario, podemos entender que podemos encontrar un escenario también complicado, que es el limbo político, porque el limbo político lo que hace es que no se resuelva nada. ¿Qué pasa? Ok, no tenemos gabinete, no hay primer ministro, no tenemos guerra. Uno dice, ok, está bien. ¿Qué pasa cuando no tenemos nada? ¿Elecciones? Las elecciones son forzosas, las elecciones son forzosas. Habrá unas elecciones. ¿Quién va a estar en esas elecciones?
¿Quién va a participar? O sea, es decir, a la hora de mañana no poder tener esas respuestas y que nuestras respuestas más naturales sean, bueno, va a haber alguien del Hezbollah, o respaldado por el Hezbollah, va a haber alguien de los maronitas, va a haber alguien de los sunnis. Ok, es decir, vamos otra vez a lo mismo de lo que hemos estado hablando y que es la causa de esta crisis. Es decir, el limbo. Me preocupan los limbos. Es una falla estructural tremenda. Sí, que no le veo solución, honestamente. No en este momento. Por eso creo que, como al final todas las sociedades nos hemos reconstruido a lo largo de la historia, esto no quiere decir que no tenga solución. Claro. Quiere decir que los pronósticos tienen que ser increíblemente reservados y se necesitan estas pláticas cada 3 días, cada semana, para poder tratar de entender hacia dónde se están yendo las cosas. Marwan, te agradezco muchísimo esta entrevista y tu tiempo. Muchísimas gracias. Un placer. Igualmente. Gracias, mis queridos seguidores, por estar acompañándonos. Y los espero en una próxima oportunidad, por supuesto, por la señal de miamimundo.com en YouTube. Gracias.